Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a hacer un repaso de reacciones químicas. Nos vamos a detener en este tema en particular, ya que con la profe Liz vimos que hubo algunos errores en la interpretación de las consignas y algunos errores conceptuales, así que vamos a revisarlos con el fin de resolver esta situación. Como primer repaso vamos a hablar un poquito de lo que es un cambio químico. Esto ya lo venimos trabajando hace algún tiempo atrás y sabemos que un cambio químico ocurre cuando hay una transformación en la composición química de los materiales. Todas las sustancias químicas están formadas por átomos, esos átomos pueden estar unidos o no, pero cuando hay una transformación química lo que pasa con estos átomos es que se reordenan, es decir, que rompen enlaces que tenían en un principio y forman enlaces nuevos. Eso nos indica que tenemos un cambio químico. En la imagen que está en el PowerPoint, ¿sí? Hay tres cambios químicos. Vamos a analizar el primero para no detenernos mucho en esta situación que ya es algo que venimos viendo hace rato. Tenemos, por ejemplo, átomos de carbono que están en forma individual y átomos de oxígeno que están unidos entre sí. En esta reacción, el carbono y el oxígeno se combinan para dar como resultado monóxido de carbono. Vemos que en las moléculas resultantes, el carbono y el oxígeno están unidos, y antes eso no era así. Debido a que estos enlaces que estaban en un principio se modificaron y se formaron enlaces nuevos, podemos decir que esta situación representa un cambio químico, al igual que las otras dos imágenes, en donde los átomos que estaban al principio no están ordenados de igual forma al final del proceso. Entonces, ¿qué es un cambio químico? Es un cambio que se da en la naturaleza cuando los átomos reordenan, ¿sí?, su ubicación, rompen enlaces viejos y forman enlaces nuevos. Bien, uno de los errores que nosotros estuvimos viendo en alguna de las tareas, ¿sí?, es esta, digamos, confusión con lo que es un reactivo y lo que es un producto. En un cambio químico nosotros tenemos dos tipos de sustancias. Los reactivos son las sustancias que están al principio del cambio y los productos las sustancias nuevas que se obtienen al final. Entonces, cuando nosotros vemos una ecuación, siempre lo que está al principio, antes de la flecha, va a ser considerado reactivo y lo que aparezca después va a ser considerado producto, ¿sí? En este caso en particular, el hidrógeno y el oxígeno son reactivos y el agua es un producto. Lo que me determina esto entonces es la flecha. Si la flecha representa el cambio químico o la transformación y divide a lo que está en un principio, que son los reactivos, y a lo que aparece después nuevo, que son los productos, ¿sí? En el caso de la fermentación alcohólica y la hidrólisis del agua, que son dos reacciones que estuvieron en las tareas que estuvimos resolviendo las semanas anteriores, pasa lo siguiente. En un principio tengo azúcar antes de la flecha, entonces puedo considerar que el azúcar es el reactivo, y después obtengo etanol y dióxido de carbono. En el caso de la hidrólisis del agua, tengo agua en un principio y después obtengo hidrógeno y oxígeno gaseoso. Si yo marco acá con colores distintos los productos y los reactivos, con color rojo voy a marcar el azúcar en la primera reacción y en la segunda voy a marcar el agua. ¿Por qué estas sustancias son los reactivos? Porque están antes de la flecha, son las sustancias iniciales. Luego de la flecha, las sustancias que aparezcan las voy a marcar con azul, en este caso, que representa los productos, ya que son las sustancias que aparecen al final de la ecuación, es decir, después de la flecha. Entonces, en este punto hubo algunos problemas en algunas de las tareas que mandaron, y bueno, esta es la resolución correcta, ¿sí? El azúcar y el agua serían los reactivos, y en el caso de los productos tenemos en la primera ecuación etanol y dióxido de carbono, y el hidrógeno y el oxígeno serían los productos de la hidrólisis del agua. Uno de los errores que también encontramos en forma general fue que en el caso de la hidrólisis del agua, el enunciado decía que por acción de la electricidad, el agua se descomponía en hidrógeno y en oxígeno. Y algunos pusieron que era una reacción de sustitución, por ejemplo. Y esto se originó debido a que ustedes consideraron que la electricidad era una sustancia química. Y en realidad ese es un error conceptual, porque la electricidad es energía, no es una sustancia química, no tiene una fórmula. Entonces, en realidad, no forma parte de la ecuación porque simplemente es, ¿sí?, un formato en que podemos encontrar la energía. No es una sustancia y por ende no puede ser considerada ni un reactivo ni un producto.
Bien, lo que continuamos haciendo nosotros con esto de las reacciones químicas es clasificarlas. La forma para clasificar a las reacciones químicas, digamos, es muy variada, es muy amplio el margen que podemos elegir. Como vemos acá, por ejemplo, podemos clasificar a las reacciones en base a qué pasa con la energía, qué pasa con la velocidad de la reacción, qué pasa con la transformación o con el orden de las sustancias que aparecen y según el proceso químico que se dé en ese cambio químico. Nosotros nos vamos a limitar o nos estuvimos limitando solamente a esta última parte de la clasificación, que es la que vamos a repasar a continuación. En base al orden de lo que pasa en la reacción química tenemos tres tipos de reacciones: reacciones de síntesis, reacciones de descomposición y reacciones de sustitución. En el primer caso, una reacción de síntesis ocurre cuando nosotros tenemos dos reactivos y un solo producto, o varios reactivos y un solo producto final. ¿Por qué decimos que es de síntesis? Y porque hay una combinación de sustancias para dar como resultado un solo producto. Por ejemplo, cuando mezclamos sodio y cloro, se forma cloruro de sodio, que es la sal que usamos para condimentar las comidas en la cocina, y esa es una reacción de síntesis. Una de las formas en las que yo puedo darme cuenta de esto es separar en términos. Si nosotros separamos en términos, por ejemplo, lo que hicimos acá, ¿sí? Los símbolos más en la ecuación me van a permitir a mí separar en términos, como en las ecuaciones de matemática. Entonces, si yo en una reacción de síntesis separo en términos, voy a tener un más al principio, lo que me va a dar como origen dos sustancias iniciales, y fíjense que en los productos no hay ningún más, entonces quiere decir que esta sustancia es una sola. Entonces tengo dos sustancias iniciales, una final, y por ende puedo decir que esa es una reacción de síntesis. Esto se traslada a cualquier ecuación química, no importa que yo tenga elementos, y tampoco le voy a dar mucha importancia por ahora a los números que aparezcan tanto adelante como abajo, ¿sí? Es decir, como subíndice, porque por ahora no le vamos a dar ningún significado. Lo que sí me interesa es que quede claro es que si yo tengo dos sustancias iniciales y una final, estamos en presencia de una reacción de síntesis. Lo contrario pasa en una reacción de descomposición. Fíjense que en un principio, en esta ecuación, yo tengo una sustancia química, no hay ningún más, y después de la flecha tengo dos sustancias distintas. Eso quiere decir que la sustancia inicial o el reactivo inicial se descompuso o se desintegró en dos sustancias nuevas. Por ejemplo, cuando desintegramos la molécula de agua, si rompemos esa molécula de agua o realizamos la hidrólisis sobre ella, esa molécula de agua, que es un solo reactivo, se descompone en hidrógeno gaseoso y en oxígeno gaseoso, lo que hace que esto sea una reacción de descomposición. En el caso de las reacciones de sustitución, nos vamos a centrar en las de carácter simple solamente para no complejizar tanto el tema, pero recuerden que en una reacción de sustitución, como bien lo dice su definición o su palabra que lo representa, hay una sustitución o reemplazo de elementos o de átomos. ¿Qué quiero decir con esto? Si fíjense que en esta reacción general, primero, ¿sí? Del lado de los reactivos, la A como elemento está en forma individual, está sola, y después, ¿sí? Fíjense que la A está unida a otro elemento, en este caso representado por la letra C. Y esa letra C inicialmente estaba con otro elemento que es el elemento B. Hubo una sustitución o reemplazo de elementos. La letra A o elemento A reemplazó a la letra B o elemento B. Ese intercambio de posición nos da como referencia que estamos frente a una reacción de sustitución. En este caso del caso simple, pero ¿sí? Con que se entienda qué es la sustitución, vamos bien. En este ejemplo que tenemos en la parte inferior, fíjense que el magnesio, ¿sí? Que está en forma individual, está solo, ¿sí? Luego aparece unido a este ion, ¿sí? Que se llama sulfato, no importa el nombre, pero que está formado por azufre y por oxígeno. Y el cobre, que inicialmente estaba unido a esos dos elementos, aparece solo. Es decir, que el magnesio reemplazó al cobre. Hubo una sustitución de elementos, ¿sí?